En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Domingo 18, después de Pentecostés. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo fue el delito de los judíos y por esto vino la salvación a los gentiles. Esto es así por el designio de Dios. ¿Cuál es el delito de los gentiles? Por el que en los últimos tiempos los judíos vendrán a la fe. La apostasía, el abandono de la verdadera fe. Ese es el delito de los gentiles. Antes del día del Señor que ya llega, debe venir la apostasía, dice San Pablo. Al respecto, San Jerónimo expresó que por el delito de los judíos, la salud pasó a los gentiles. Por la incredulidad de los gentiles volverá a los judíos. Ese es el plan de Dios. Y en el reino de nuestro Señor Jesucristo, judíos y gentiles vivirán según el Evangelio y bajo un mismo pastor. Así como la conversión de los gentiles estaba predicha en las Sagradas Escrituras, también la conversión de los judíos. Y por esto se debe admitir que al final de los tiempos se convertirán finalmente a nuestro Señor Jesucristo y su Iglesia. La conversión será no ciertamente de algunos judíos, sino de todo el pueblo de Israel. El endurecimiento vino a una parte de Israel, dice San Pablo en la carta a los Romanos 11, 25, 26, pero solo por algún tiempo, hasta que entrase la plenitud de las naciones, y entonces todo Israel será salvo. A través de los siglos, un número prodigioso de gentiles fueron llamados por Dios a la fe, según los designios de Dios para la redención del mundo. Pero en los últimos días, antes de la última conversión de los judíos, cuando a la Iglesia entre la plenitud de las naciones, terminará lo que Jesús ha llamado el tiempo de los gentiles, como podemos leer en San Lucas 21, 24. Y esto es importante de tratar de definir o delimitar este tiempo de los gentiles, no ciertamente con una línea recta y precisa, porque solo Dios la sabe, pero dar aproximaciones. ¿Cómo sabremos que el tiempo de los gentiles habrá terminado? ¿Cómo estaremos seguros de eso? O en palabras de San Pablo, según la cita que acabo de nombrar de Romanos 11, ¿cómo sabremos que las naciones todas habrán entrado en la Israel de Dios, es decir, la Santa Iglesia Católica, según una medida que Dios tiene en su mente, en su proyecto, en su designio, y después de lo cual el tiempo de los gentiles habrá acabado? Es decir, tiene que acabar el tiempo de los gentiles, según así como Dios lo ha planeado, para que entre o se conviertan los judíos. Ese es el plan de Dios. En el designio de Dios, un importante signo parece indicar que la plenitud de las naciones ha alcanzado ya su meta, y lo que sigue entonces en el mundo es la conversión de todo Israel, según este designio de Dios, que está manifestado en las Sagradas Escrituras, especialmente en Romanos 11, 25, 26. Este signo es el desinterés de las naciones por la verdadera fe o por la verdad en general, el desinterés que hay de parte de los pueblos, que no les interesa la verdad, no les interesa la verdadera fe para llegar a Dios, no les interesa Dios. Pues hoy se manifiestan apóstatas. De diversas maneras se manifiestan apóstatas, y en especial las naciones que en el pasado fueron católicas, se manifiestan hoy también apóstatas. Así como fue anunciado por San Pablo que ocurriría primero, según la cita que ya leímos de 2 Tesalonicenses 2:3. Primero debe venir la apostasía
y después sucederán todas las cosas del fin del mundo. La apostasía, que como digo ya la estamos viviendo, es la negación de nuestro Señor Jesucristo como Dios absoluto. Precisamente hace unos días, Bergoglio negó a nuestro Señor Jesucristo cuando dijo una de sus más groseras herejías, que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Dijo, porque Dios es Dios para todos. Analicemos un poquito estas expresiones de Bergoglio. Si es así como él dice, entonces Jesucristo murió en vano, porque no importa por cuál religión uno vaya o siga, llegará a Dios. Y solo bastaba con que Jesucristo hubiera dicho, cuando estuvo aquí en la tierra, seguid en vuestras religiones y llegaréis a Dios. O sea, que los judíos siguieran en el judaísmo en el que estaban en ese momento, que los paganos siguieran sus religiones paganas y llegarían a Dios. Y así serían salvados. Eso es lo que acaba de decir Bergoglio. Para Bergoglio, entonces, Jesucristo no es el Salvador absoluto, sino que hay otros salvadores también, por lo que ya no es motivo o no hay motivo por el que se debe entrar a la Iglesia Católica para salvarse. Es como si Bergoglio hubiera dicho con qué descaro la Iglesia Católica pretende ser la única religión que salva. Bergoglio, de esta manera, se está oponiendo abiertamente al dogma de fe que dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Nadie se salva por otra religión, solo se salva por la religión católica. Y quien está fuera de la religión católica no se salva. Eso es de fe, eso lo debemos creer, lo creemos, y por eso la insistencia en la predicación, en la enseñanza, en llevar la fe verdadera a todos los que más podamos. Y es grave, ciertamente que es grave. La herejía que acaba de decir Bergoglio es muy, muy grave, que no es distinta de la herejía que ya dijo el Vaticano II y todos los falsos papas dijeron. Pero este hombre está como haciéndolo cada vez más explícitamente. Y esta noticia, dicho por un presunto papa, por el peso que tiene la figura de Bergoglio como papa ante el mundo, fue muy bienvenida por las religiones del mundo entero. Claro, ¿cómo no va a ser bienvenida si a los budistas se les dice que sigan en su budismo, que se van a salvar? Si a los judíos se les dice que sigan con su Antiguo Testamento, que se van a salvar, a los musulmanes, así, etcétera, etcétera. Las naciones entonces ya no tendrán que abandonar sus creencias para salvarse. Es mucho más cómodo hoy salvarse, podríamos decir, irónicamente. Así los pueblos que no conocen a Cristo no necesitarán convertirse a Cristo para salvarse. Y quienes lo conocen, los cristianos a medias podríamos decir, podrán abandonarlo como lo hacen en busca de otro Salvador. ¿Cuántas personas conocemos que se han pasado de la Iglesia Católica a las protestantes, a los evangelistas, a los testigos de Jehová, a los mormones, en fin? Buscan otro Salvador, otro que les convenga más, porque está permitido ahora, según las herejías, las palabras de Bergoglio. Y así se mantiene la estructura de una falsa religión. Una falsa religión es un Salvador más junto o a la par de Jesucristo por la cual se puede optar. El engaño busca lograr que la humanidad abrace una falsa religión, como la gran mayoría lo hace hoy, para que no se salve. La gran mayoría de la humanidad está engañada.
Evidentemente este es el objetivo de la secta comenzada en Roma a partir del Vaticano II, la cual se hace pasar por la Iglesia Católica para engaño de los católicos de buena voluntad que no advirtieron el cambio de doctrina y aún permanecen en esa secta del Vaticano II, creyendo que es la Iglesia Católica, y para engaño del resto de la humanidad que busca con sinceridad la verdad. Quienes buscan con sinceridad la verdad no la encuentran en esa supuesta Iglesia Católica. ¿Por qué? Lo que encuentran es herejía. El 19 de septiembre de 1846, Nuestra Señora dijo a los niños que pastoreaban en las praderas de la Salette que Roma perderá la fe. Y en efecto, la última declaración de Bergoglio, que ya he leído, no pone en duda que ya la perdió. Toda la jerarquía de Roma es falso catolicismo, es otra religión. Y esto tiene que estar bien en claro porque en momentos difíciles puede ocasionar mucha confusión y desvío de aquel que sigue en la verdadera fe. Es otra religión, no es la Iglesia Católica. Profesa otra fe. Han tergiversado la fe católica y han creado una nueva fe. Y como dijo Nuestra Señora, de nuevo en la Salette, Roma será la sede del anticristo, es decir, la sede de la religión del anticristo que usurpa el nombre de Iglesia Católica. Y claro, si el anticristo se hace pasar por Cristo, la anti-iglesia se hace pasar por Iglesia Católica verdadera. Es algo lógico. Toda la jerarquía de Roma es falso catolicismo. Esto ya lo leí. Este falso catolicismo tiene por cabeza a Bergoglio, reconocido hereje y aceptado como papa por todo el mundo. Incluso, y aquí vamos hacia lo más grave, los mismos miembros de este falso catolicismo lo reconocen como hereje, pero lo aceptan como papa. Esto, yo puedo dar testimonio personal de esto. Compañeros míos, cuando yo estaba en el modernismo, en buena fe, insisten en que bien, Bergoglio es un papa, pero la iglesia en la que ellos están es la Iglesia Católica. Entonces, hoy se ve cómo el primer objetivo de presentar a la Iglesia Católica, como ellos dicen, nosotros estamos en la Iglesia Católica, bajo el mando de un hereje, aunque nuestro papa sea hereje, ha sido logrado. Ese es un primer logro del diablo, que se presente a la Iglesia Católica, como lo es el Vaticano II, presentándose como la Iglesia Católica, con un papa hereje. Y la realidad es que Roma es un falso catolicismo, no es la Iglesia Católica, y esto hay que grabárselo con fuego en la mente. Aunque el mundo siga considerándola así. Y esto sucede incluso en los círculos de la tradición católica y del sedevacantismo, y a esto me refería con que es más grave. Aunque no parezca, estos círculos tradicionalistas y sedevacantistas dicen lo mismo que los modernistas que siguen aún dentro de la estructura de Roma, que el Papa es un hereje, pero que Roma, es la Iglesia Católica. Se ve entonces cómo el segundo objetivo del demonio, de considerar a la Roma actual como la Iglesia Católica, ha sido logrado también.
círculos tradicionalistas y que se llaman sedevacantistas, sostienen que la iglesia en la cual está Bergoglio es la iglesia católica. El mismo problema que los modernistas. Y quienes la deberían denunciar, es decir, los tradicionalistas y sedevacantistas, a los cuatro vientos, no lo hacen. No la denuncian. Permanecen callados en sus discursos o no aclaran lo suficientemente bien de que la iglesia que está hoy en Roma no es la iglesia católica, y no lo aclaran con determinación que esta secta no es la iglesia católica, sino otra religión. Son otros sacramentos, otra fórmula de ordenación sacerdotal que no es la fórmula con la que fueron ordenados los santos, como podemos decir hoy, Santo Tomás de Villanueva, Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, San Agustín. Todos esos fueron ordenados con la verdadera fórmula. Los sacerdotes, entre comillas, que salen de la iglesia de Bergoglio desde el año 1968, no son ordenados con esa misma fórmula. Por eso no podemos decir que son verdaderos sacerdotes. Otra fórmula de consagración episcopal, lo mismo que dije de los sacerdotes, vale para los obispos. Otra doctrina no es la doctrina que enseñaron los doctores, no es la doctrina de Santo Tomás de Aquino, de San Juan de la Cruz, de San Luis María Griñón de Montfort, etc. Otro Padre Nuestro, porque incluso llegaron a cambiar el Padre Nuestro, así como el verdadero Padre Nuestro está tomado de las Sagradas Escrituras. Se tomaron la libertad de cambiar las palabras de las Escrituras y decir, bueno, ahora este es el Padre Nuestro. Creo que fue Karol Wojtyła quien lo hace, quien lo cambia. Tienen otra Sagrada Escritura. No tienen a Dios, a nuestro Señor Jesús, no tienen por Dios a nuestro Señor Jesucristo. No adoran al mismo Dios de los verdaderos católicos, sino a otro Dios, así como los protestantes, los musulmanes, los judíos y demás religiones que podamos encontrar, adoran a un Dios propio, distinto del verdadero Dios, que no es Dios en definitiva. Y esto no se quiere admitir por la tradición ni por el sedevacantismo. No se quiere admitir que Roma no es la Iglesia Católica, con todo lo que eso implica. Si tuvieran por Dios a nuestro Dios, tendrían nuestra doctrina también. Quien no sigue la doctrina del Hijo no tiene a Dios por Padre, y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y si no se tiene la doctrina del Hijo, no se puede tener a Dios por Padre. Por lo tanto, tienen a otro Dios. Y esto es lógico. Y esta deducción está sacada de la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, que pueden confrontar. Grupos tradicionalistas como la Fraternidad de San Pío X y quienes adhieren a la tesis de Gérard de Laurier, que se ha hecho más común cada vez más, no denuncian abiertamente el falso catolicismo de Bergoglio. No lo denuncian. Y esto es grave, porque la puerta de la salvación debería ser bien distinguida para que nadie se equivoque. La puerta de la Santa Iglesia Católica debería estar bien marcada para que nadie se equivoque. Pero al no denunciarlo, todo queda allí en la penumbra, en la incertidumbre de qué sucederá con eso. El apego a Roma, ciertamente que amamos a Roma en una oportunidad cuando en Roma estaba la Iglesia Católica,
o a algo que solo Roma puede dar como una conveniencia, es el motivo por el cual no se la denuncia. No se quiere cortar con Roma para aceptar el error de la infalibilidad papal. Es decir, cortar con Roma estarían accediendo a reconocer que se equivocaron cuando dicen lo que dicen sobre la infalibilidad papal, y no quieren acceder a eso. Este error que se comete sobre la infalibilidad papal, y como verán todos los temas que tratamos de nuestra actualidad y todos los problemas, llevan o terminan en el tema de la negación de la infalibilidad papal. Este error, es decir, que en cuestiones de fe y moral el Papa no es infalible en todo momento, precisamente en su magisterio ordinario, es lo que se quiere defender a toda costa. ¿Y cuál es, la ganancia, el provecho de defender este error? Vamos a poner antes un simple ejemplo de lo que estamos diciendo. Las proclamaciones de santidad de una persona, cuando el Papa dice tal es santo o es declarado santo por la Iglesia, Santa Teresa de Ávila es santa, Santo Tomás de Villanueva, cuya fiesta celebramos hoy, no son declaraciones solemnes del Papa, por lo que se podría decir entonces que no gozan de infalibilidad, como ellos sostienen, porque son del magisterio ordinario del Papa. La declaración de un santo es magisterio ordinario, no es una definición de un dogma solemne, lo que queremos decir, al cual hay que obedecer. Y si el magisterio ordinario no es infalible, como ellos sostienen, entonces podemos cuestionar el magisterio ordinario. Podemos cuestionar si realmente Tomás de Villanueva es santo o no, porque lo que se me presenta no está garantizado por la infalibilidad. Podemos cuestionar así todos los santos de la Iglesia. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, ¿serán santos realmente? ¿Quién lo sabe? Nos da la posibilidad entonces de caer en la duda de si son santos o no. Caemos así en el absurdo de dudar de todos los santos a quienes dirigimos nuestras oraciones y de quien aprendemos sus enseñanzas. Es realmente un absurdo. Si el Papa es infalible solo en su magisterio extraordinario, cuando define un dogma de fe o una declaración solemne, entonces se sigue que se puede perfectamente justificar que un hereje sea Papa. Como Bergoglio no hace ni hará declaraciones solemnes, no las hizo ni las va a hacer porque no es Papa, y esto lo dijo Roncalli de sí mismo, que no haría en todo su papado, entre comillas, ninguna declaración solemne. Esto lo dijo Roncalli, alias Juan 23, que no haría ninguna declaración solemne. Toda su enseñanza entonces sería magisterio ordinario. Por eso, Bergoglio y todos los que pasaron puede decir todas las herejías que quiera, porque su enseñanza es solo magisterio ordinario, el cual, según el error que ellos mantienen, no goza de infalibilidad y puede seguir siendo así considerado Papa. Es muy fácil el razonamiento. Y esto es una tremenda contradicción, y por eso no se quiere dejar Roma, por eso se trata de justificar que el Papa puede caer en herejía, que el Papa puede ser un hereje. Un Papa jamás puede caer en herejía porque goza de infalibilidad.
Y un hereje jamás puede ser elegido de papa porque no llega a ser sujeto de elegibilidad en el cónclave. Por eso es necesario cortar por lo sano con Roma y aclarar esto lo más que se pueda. Y solo seguir a Cristo en su verdadera iglesia y esperar su venida, la parucía, la cual es para la salvación y restauración del mundo. Los que siguen en la fraternidad de San Pío X y quienes salieron de sus filas con su mismo error, que muchos salieron de las filas de la fraternidad, pero siguen repitiendo el error de la fraternidad, es como que siguen adentro. Es el mismo error, tal vez un poquito disfrazado para que no parezca el mismo error, pero en el fondo es el mismo error de la fraternidad, a saber que un hereje pueda ser papa. Deberían dejar de engañar a la gente y explicar cuál es el motivo por el que se quiere justificar este error. Volver a Roma bajo las filas de Bergoglio es algo impensable, algo que a nadie en buena fe, a ningún católico recto se le ocurriría. Igualmente los que adhieren a la tesis, quienes la propugnan, como el padre Damián Duterte y el padre Francesco Ricosa, tienen por argumento que la elección de Bergoglio en 2013 fue una verdadera elección papal, así como la elección de 1903 en la que San Pío X salió elegido papa. Tamaña aberración. Según este argumento, Bergoglio y sus predecesores, es decir, desde Roncalli hasta Ratzinger, y sus posibles sucesores, porque los puede haber, pueden válidamente elegir a un papa y ser elegidos papa en la Iglesia. Esto es lo que mantiene la tesis. Y que la razón por la que ellos no los consideran papas es solo porque estos presuntos papas no aceptaron propiamente su elección al papado y no porque sean herejes. O sea, dos errores gruesos tiene la tesis. En concreto, repito la idea un poco más simple, fueron válidamente elegidos papa, pero no son papas por no haber aceptado propiamente la elección, según lo que mantiene la tesis. Luego, la conclusión es que la sede no está totalmente vacante, sino que hay un papa que materialmente la ocupa. El padre Ricosa lo dice más claramente. La sede está ocupada por él, por Bergoglio y por sus antecesores, y no puede ser ocupada por otro hasta tanto la elección de Bergoglio y antecesores haya sido declarada nula por la Iglesia, cosa que no ocurrirá nunca. Luego, la tesis mantiene que la sede está ocupada, aunque más no sea materialmente. En consecuencia, no se podría decir que los adherentes a la tesis sean real y verdaderamente sedevacantistas. Ellos se dicen sedevacantistas, pero dicen la sede está ocupada. Porque un legítimo demandante con elección válida, como sostienen ellos, como dicen quienes propugnan la tesis, como dicen de Bergoglio, que fue válidamente elegido, la está ocupando. Y esto lo afirma en un estudio el padre Vili Letoranta de Finlandia. Pero la verdad es que Bergoglio jamás podría haber sido elegido papa válidamente por ser hereje. Es decir, por ser hereje, está ipso facto excomulgado. Ipso facto deja de ser miembro de la Iglesia Católica. Y alguien que no es miembro de la Iglesia Católica no puede ser elegido papa. Es un absurdo, como si eligiéramos papa, no sé, a un budista.
Quienes proponen la tesis deberían retractarse de la proposición que mantiene que Bergoglio y predecesores fueron válidamente elegidos papa. Jamás fueron sujetos de elección por ser herejes, lo que ya dije. Que un papa pueda caer en herejía o ser elegido siendo hereje es la herejía que mantiene precisamente el Vaticano II, y es una herejía porque se opone al dogma de la infalibilidad papal. Siempre terminamos en ese dogma. En resumen, los de la tesis siguen siendo modernistas, aunque disfrazados de sedevacantistas, como así también siguen siendo modernistas los de la Fraternidad de San Pío X, aunque disfrazados de tradicionalistas. Mantillas, Latín y Bergoglio. Hay muchos canales de YouTube que hablan erróneamente del dogma de la infalibilidad. Hay particularmente uno que yo lo conozco personalmente a esta persona, fue compañero mío en el IBE. Queremos resaltar los comentarios que hace la gente en esos canales, que simplemente decimos dos palabritas, que son católicos de buena voluntad y que siguen siendo engañados, aún más engañados todavía por estos canales que hablan cualquier clase de barbaridad, y que dicen esta gente que ya están hartos de escuchar que se defienda a Bergoglio. Y hay otros comentarios más fuertes. Más signo de la apostasía que el encubrir a un hereje no puede haber. Volvemos a la apostasía. Mejor signo de que la plenitud de las naciones ha llegado, porque ha llegado la apostasía, no podremos encontrar. Y la apostasía, el delito de los gentiles, marca el comienzo de la hora de los judíos, en el designio de Dios. Y esto realmente para nosotros, los que podemos tener la gracia de entender estas cosas, los que podemos seguir por gracia de Dios la verdad, realmente es algo maravilloso. Estamos contemplando con nuestros ojos, con nuestra propia experiencia, este traspaso de los gentiles a los judíos en el designio de Dios. No es algo que lo planeamos nosotros, sino la sabiduría infinita de Dios, y estamos siendo nosotros espectadores de algo realmente grandioso en el mundo. Los siglos destinados para la conversión de los gentiles llegarán a su fin. Eso lo dice la Sagrada Escritura, San Lucas 21, 24. Llegarán a su fin los siglos destinados para la conversión de los gentiles, a los cuales se dirigió San Pablo desde los comienzos, llegarán a su fin, y entonces habrá sonado la hora para los judíos. Esto lo dice el autor francés Fillon, parafraseando las citas de la Biblia. Estamos nosotros ante ese espectáculo. Dios determinó escoger de entre los gentiles un pueblo consagrado a su nombre. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles 15, 14. Pero este tiempo de los gentiles ha llegado a su fin y la hora de los judíos se pone en marcha de nuevo, porque la hora de los judíos se había detenido cuando rechazan a nuestro Señor Jesucristo y lo crucifican. Ahí se detiene la hora de los judíos, pasa todo un tiempo, casi unos 2000 años, rechazados, podríamos decir, por Dios. Ahí se produce la conversión de los gentiles y el tiempo de los gentiles llega a su fin y ahora sigue la hora de los judíos. Y a partir de su conversión e integración en la Iglesia Católica, porque los judíos no van a volver al Antiguo Testamento, ellos creen que van a volver al Antiguo Testamento, pero van a ingresar bien ingresados en el Nuevo Testamento.
Alcanzará entonces con ese ingreso, de los judíos, la universalidad de la fe en cuanto a su extensión por el mundo entero. En todas las naciones que ya se han convertido, que fueron católicas, que son hoy católicas, todos los católicos que quedemos hoy y los judíos que se conviertan. La conversión de los judíos se producirá gradualmente, cuando ya se aproximen las personas que tienen que aproximarse, que van a llevar a cabo esta conversión. Como gradualmente se produjo el rechazo de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia, allá hace 2000 años atrás. Cuando San Pablo escribió la carta a los romanos, que fue durante el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, una parte de Israel había rechazado a nuestro Señor Jesucristo, mientras que otra parte no. Varias ramas del olivo castizo, que así se llama al pueblo de Israel, habían sido desgajadas sucesivamente. Leemos a continuación algunos textos para ver las distintas ramas que fueron desgajadas del judaísmo por el rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén fue la primera rama. Por eso os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. San Mateo 23, 39. Después de Jerusalén, la primera rama, siguen los judíos de la dispersión en Antioquía de Pisidia. Era necesario que la palabra de Dios, dice San Pablo, fuese anunciada primeramente a vosotros, los judíos, después que vosotros la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí que nos dirigimos a los gentiles, pues así nos ha mandado el Señor. Yo te puse a ti, Israel, por lumbrera de las naciones de todos los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los términos de la tierra, algo que Israel no cumplió. No fue lumbrera de las naciones. Esto lo leemos en Hechos de los Apóstoles 13, 46, 51. Y también fue cortada la rama de Corinto, y como los judíos se oponían y blasfemaban, sacudió San Pablo sus vestidos y les dijo, caiga vuestra sangre sobre vuestra cabeza, limpio yo desde ahora me dirijo a los gentiles. Hechos de los Apóstoles 18, 6. Y también fue desgajada la rama de Éfeso. Mas como algunos endurecidos judíos resistiesen y blasfemaban en presencia del pueblo, porque estaban en la sinagoga de Éfeso, se apartó de ellos San Pablo. Hechos de los Apóstoles 19, 9. Y a los de Roma, quienes ya no se distinguían de los gentiles romanos porque estaban todos entremezclados en Roma, les dijo, se ha embotado el corazón de este pueblo, el pueblo judío en Roma, con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, no oigan con sus oídos, ni con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. Os sea notorio que esta salud de Dios ha sido transitada a los gentiles, los cuales prestarán oídos, habiendo dicho San Pablo esto, se fueron los judíos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Como vemos, nombrado varios textos, en donde se ven que las ramas del judaísmo, distintas ramas del judaísmo, fueron cortadas por rechazar a nuestro Señor Jesucristo, pero solo por un tiempo, como dice San Pablo en Romanos 11, 25, 26. El endurecimiento vino a una parte de Israel, pero solo por algún tiempo y entonces todo Israel será salvo. Al decir San Pablo una parte de Israel, está indicando que el rechazo no fue total. Muchos, como los apóstoles y los discípulos, siguieron a nuestro Señor. Y de ahí salió la Iglesia Católica. El rechazo no fue definitivo y el olivo cortado reverdecerá de nuevo. Así como los gentiles alcanzaron misericordia de Dios y creyeron,
También los judíos alcanzarán de Dios misericordia y creerán, pues los dones y la vocación de Dios son irrevocables, dice San Pablo en Romanos 11:29. Y aquí tal vez conviene hacer una aclaración. Estos dones y vocación de Dios son irrevocables y alcanzarán misericordia del pueblo judío, pero obviamente entendiéndolo desde la perspectiva de la Iglesia Católica, es decir, de aquellos judíos que se conviertan que se arrepientan y se conviertan. Eso es bien claro. Estamos hablando de conversión, lo cual implica arrepentimiento. Puede haber judíos que no se conviertan y no se arrepienten, y por lo tanto para ellos no va a llegar esta salvación de la que estamos hablando. En concreto podemos pensar en el grupo del sionismo, de los judíos que se llaman sionismo, que en el Apocalipsis vienen tildados de judíos que dicen ser judíos, pero no lo son porque mienten. Así los llama nuestro Señor Jesucristo, la sinagoga de Satanás. Esto está en el Apocalipsis 3:9. Es decir, son judíos o los judíos que llevan hoy, que tienen el mando hoy del mundo entero. Estos, ciertamente, salvo por una gracia especial de Dios, se podrán salvar, pero juzgándolo desde el punto de vista humano, uno podría decir que no se van a salvar. Fueron los responsables de la apostasía de la Iglesia, precisamente, los que maquinaron la apostasía en la Iglesia Católica. El Vaticano II fue pergeñado por judíos y masones. La masonería es instrumento judío. Los falsos papas post-Vaticano II han sido absolutamente pro-judíos, todos. El feminismo radical, el marxismo, el bolchevismo son judíos. Los judíos son los mayores y principales dueños de la industria de la pornografía y el aborto y la venta de órganos y la prostitución infantil. Fueron los que apoyaron la República Española, que asesinó a miles de sacerdotes y monjas y miles de católicos. El comunismo soviético fue obra judía. Israel es un estado genocida y criminal. Hoy allí está prohibido predicar el Evangelio, y el Talmud dice que Cristo hierve en excrementos. Al hablar de nuestro Señor dicen, sea borrado su nombre y su memoria. Los judíos entonces que murieron sin creer en la verdadera fe ciertamente no se van a salvar a menos que Dios intervenga con una gracia especial al momento de su muerte. Y los judíos que perpetraron todo esto que acabo de nombrar son esos judíos que Jesucristo llama la sinagoga de Satanás en el Apocalipsis 3:9, que dicen ser judíos pero mienten. Filión dice que la conversión de los judíos será la segunda obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Señor, Dios establecerá con los judíos una alianza nueva, aquella que está anunciada desde antiguo por los profetas. Romanos 11:27 dice, y esta será mi alianza con ellos, con los judíos, cuando yo quitare sus pecados. Todavía Dios no quitó los pecados de los judíos, no los perdonó todavía. San Pablo habló a los judíos sobre la nueva alianza. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que concluiré una alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no perseveraron en mi pacto, por lo cual yo los abandoné, dice el Señor. Hebreos 8:9. Dios abandonó a los judíos. Todo este tiempo los judíos estuvieron abandonados por Dios, pero Dios es fiel a sus promesas. Jesucristo es el mediador de las promesas referentes a la salvación de Israel, a quien fue prometido antes que los gentiles. Dice San Pablo, este es el pacto que concluiré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente.
Hebreos 10:16. Maravilloso, los judíos van a vivir según la ley del Evangelio en su corazón y en su mente. A este respecto, observa Martini, esta profecía no se ha cumplido aún, porque el profeta habla de una liberación que se extiende a todos los descendientes de Jacob. A todos se entienden los que se arrepientan y se salven y se conviertan, lo que significa que se extiende a todas las tribus, las cuales abrazarán de un modo general la nueva alianza, el Evangelio. Será pues cumplida, como explican todos los padres, al fin de los tiempos. Por eso son tan importantes el fin de los tiempos. 2000 años estuvo Israel sin independencia política y también sin culto y sin oráculos, en definitiva sin dirección divina. Y acá tal vez conviene aclarar que la independencia política que han alcanzado a partir del año 1948 está en manos de los sionistas, que es lo que acabo de nombrar recién. Mucho tiempo han de estar los judíos de Israel sin rey, dice el profeta Oseas, sin príncipe, sin sacrificio, como lo vemos, no tienen el templo para hacer el sacrificio, pero después se convertirán los hijos de Israel y buscarán a Dios y a David su rey, y con temblor acudirán a Dios y a su bondad al fin de los tiempos. Acudirán ciertamente al Dios de la Iglesia Católica. Oseas 3, 4, 5. El rey que buscarán es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, descendiente de David. El pueblo de Israel que un día, habiendo recibido el doble por todos sus pecados, como dice Isaías 42, volverá con una voluntad 10 veces mayor, como dice Baruch 4:28. Mirará y admirará al Redentor, nuestro Señor Jesucristo, cosa que ocurrirá en la postrimería de los días. No buscarán lo que tenían, no buscarán el Antiguo Testamento, sino lo que rechazaron nuestro Señor Jesucristo y su Santa Iglesia Católica. Buscarán a David su rey, esto es, buscarán al nuevo David, evidentemente el Mesías que los profetas llaman a menudo David, buscarán a Cristo nuestro Señor. Y honrarán a Dios con suma reverencia, le darán culto, se extasiarán en el Señor y en sus bienes, afirma Alápide. Al fin de los días, al final del mundo, cuando bajo la venida del Anticristo, después de su muerte, los que de entre los israelitas y judíos vivan y reinen, se adherirán unos recordando las predicaciones y los milagros de Elías y Enoc, o Elías y Moisés, según las interpretaciones, que son los dos testigos, que son los encargados de hacer que el pueblo se convierta, y otros por las exhortaciones de San Juan Evangelista, también encargado de hacer que el pueblo judío se convierta. Y se convertirán a Cristo, como dice el Apocalipsis, y entonces todo Israel será salvo, como dice San Pablo en Romanos 11:25, concluye así Alápide. No permanecerá Israel siempre en este estado, ni quedará rechazado del todo, pues alguna vez será llamado, y volviendo a la fe, reconocerá al Dios de todos, y en él a David, es decir, al que proviene de la estirpe de David, al Cristo según la carne, Rey y Señor de todos. Entonces contemplarán con estupor la grandeza de su bondad y la gracia inmensa de su mansedumbre, pues participarán de la esperanza santa y se nutrirán en las filas de los santos. Esto lo dice San Cirilo. Esta es la ceguera parcial que sufrió Israel hasta que llegara la plenitud de los tiempos, para que entonces todo Israel se salve, según hemos leído en San Pablo en Romanos 11. Esto lo dice San Jerónimo. Y aquí las cosas que sucederán en el juicio o hacia este tiempo: la venida de Elías tesbita, los dos testigos, la conversión de los judíos, la persecución del anticristo, la venida de Cristo a juzgar, la resurrección de los muertos, la separación entre los buenos y los malos, la conflagración del mundo y su renovación.
Es preciso creer que todo esto sucederá, pero ¿de qué modo y en qué orden? La experiencia, cuando estas cosas sucedan, nos lo enseñará mejor que puedan hacerlo ahora las conjeturas de la razón humana. Con todo, tengo para mí que sucederán en el orden que he venido diciendo. Este es un maravilloso texto de San Agustín, en el que establece el orden del fin de los tiempos. Solo que le falta la venida de San Juan, que en ese momento no se debatía. Luego ha de admitirse una consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la extensión de la fe, pues en verdad se extenderá y dilatará y llenará toda la tierra, y nuestro Señor Jesucristo dominará toda la tierra de mar a mar, y todas las naciones se convertirán al Señor y le adorarán en su presencia, y vendrá nación a buscar con afán su ley, y servirán al Rey nuestro Señor. También se convertirán los judíos y buscarán con ardor a Dios, al Rey David, nuestro Señor Jesucristo. Y así se hará un solo rebaño y un solo pastor de los judíos y gentiles convertidos y recogidos y unidos todos en la unidad de la fe católica. Y algún día será esta consumación. La Iglesia lo confirma hoy con la Santa Misa. Temerán, Señor, las naciones tu nombre, y todos los reyes publicarán tu gloria, dice el Aleluya. Y el Evangelio, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, Jesús cura al paralítico con un milagro. Y se confirma así el testimonio de Jesús, como San Pablo le dice a los Corintios en la epístola de hoy. Habiéndose así verificado en vosotros, los corintios gentiles, el testimonio de Cristo, de manera que nada os falta en ninguna gracia, a vosotros que estáis esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confortará todavía hasta el fin, para que seáis hallados irreprensibles en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, 4, 8. La manifestación de Jesucristo o el día de su advenimiento es su parusía, la segunda venida para juzgar a los hombres. Si nos equivocamos, nos retractamos, porque siervo inútiles somos, que solo hemos hecho lo que estábamos obligados a hacer. San Lucas 17:10. Ven pronto, Señor Jesús, y ven junto con tu Madre, la Reina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.